¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Gracias una vez más por acompañarme y conectar conmigo aquí en este espacio. El día de hoy vamos a analizar a los poderosos, esas personalidades fuertes, tan llenas de energía, tan a veces intimidantes, pero que todos pues admiramos de alguna manera y muchas veces pues les tenemos como mucho respeto y a veces cuidado, y en ocasiones también se debe decir son personalidades que pueden crear incluso temor sobre los demás. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos eneatipos, por qué actúan como actúan, qué los hace ir por la vida pues rompiendo puertas. Y primero que nada debo decir que es el eneatipo considerado más fuerte del eneagrama. Es un eneatipo que se esfuerza por eso, por sentirse con poder. No está dispuesto jamás a que lo vean débil o vulnerable. Es algo que incluso si llega a sentirlo, él va a ocultarlo. Muy difícilmente los vamos a ver que derramen una lágrima o que comenten alguna historia en una postura de víctima. Entonces, ¿qué pasa con estos eneatipos? ¿Cómo se mueven y qué hay en el fondo de este gigante y de esta coraza, de esta armadura que han creado para ir por la vida? Y para haber interpretado sobre todo que la vida pues es un campo de batalla, porque esto es lo que ha sucedido con ellos. Creen que pues que salen a la guerra todos los días y que tienen que ponerse su traje, su coraza y estar todo el tiempo en una defensa constante. Y pues es claro que es una personalidad que teme que le dañen, y antes de que lo ataquen, él saca su espada y va por la vida pues con esa arma protegiéndose. Entonces tiene una personalidad fuerte. Tenemos en su fenotipo también una personalidad recia, una personalidad que pertenece a la tríada instintiva. Finalmente es un territorial, va a marcar siempre territorio, es visceral, es una personalidad también que se va a notar, que se va a ver corpulento, rígido, fuerte, enérgico. Lo mismo su manera de hablar, él va a marcar su posición y su postura. Son personalidades complejas, difíciles, en el sentido de que por ellos mismos que detecten que tienen que hacer un trabajo personal y darle balance y equilibrio a sus actos, a su manera de sentir y vivir, va a ser algo difícil, porque pues un eneatipo 8 le va a costar mucho aceptar que tiene que hacer arreglos en él, que tiene que evolucionar, crecer e integrarse. Él está muy a gusto, aparentemente, pues siendo el chico rudo, el chico malo de la historia. Le gusta ser esa persona que causa respeto y hasta temor. Y vemos que este eneatipo tiene dos movimientos, dos flechas, dos eneatipos con los que va a conectar de manera inherente. ¿Por qué? Porque las lleva dentro. Entonces, primero que nada, el eneatipo 8 se puede mover a un eneatipo 5 de manera desintegrada. Digamos que cuando está en un estado de tensión y de estrés, lo que va a hacer este 8 es aislarse. Va a aislarse, va a tomar distancia, no va a querer trato con las personas. Él está tratando de entender lo que está pasando con el mundo, con su vida, con su entorno, y es la manera que él tiene como de regularse a sí mismo. Pero lo que está haciendo es bastante negativo,
porque únicamente se desconecta aún más para poder seguir desde su perspectiva viendo con qué recursos cuenta para volverse a poner ese traje, esa armadura, y digamos como que afinar un poco más su fortaleza. Y este movimiento al 5 de manera compulsiva los vuelve más paranoicos, un tanto más tensos, bastante difíciles de tratar, y lo que van a hacer es tomar recursos que, lejos de ayudarlo a que se integre mejor, salga todavía más potenciado. Pero es como que el movimiento que a él le agrada. Y el movimiento que no le gusta y que precisamente es el movimiento recomendable, es el movimiento que él tendría que hacer de una manera consciente, sería al eneatipo 2. Y en este eneatipo 2, él va a darse cuenta que en el fondo de esa armadura hay una persona muy sensible, muy vulnerable, muy necesitada, muy carente de afecto, de amor. Y en ese eneatipo 2, que tiene que hacer ese trabajo personal y consciente, repito, él va a darse cuenta también que los demás también son seres humanos que cometen errores, que tienen sus propias carencias, sus propias limitaciones, y tiene que respetar esas limitaciones, que no puede ir por la vida pretendiendo que todos sean rudos como él y despreciando o rechazando a las personas que se muestran débiles. Merecen una tolerancia, merecen una comprensión de su propia historia y de su muy particular forma de ser. Entonces, este movimiento al 2 va a ser difícil para el 8, no le gusta, pero es el mejor trabajo que puede hacer consigo mismo, en donde va a darse cuenta que los demás no están esperando de él ese personaje héroe o ese personaje todopoderoso. No esperan eso los demás de él. No deben eliminar ese miedo que tiene de que lo vean débil, y debe abrazar su propia carencia, darse cuenta que si él se muestra hacia los demás también con lo que él es de manera honesta, que si es un momento de debilidad y si es un momento de tristeza, mostrarlo, va a encontrar mucha comprensión de los demás y una mejor relación con su entorno, porque él tiene instalada la idea que si él se muestra con su debilidad, va a ser lastimado y rechazado. Entonces él vive constantemente en una defensa, ¿no? Pues en una manera defensiva. Ve la vida, repito, como una guerra, como que si salgo, pues alguien me va a atacar, y mejor, antes de que yo reciba un ataque, entonces mejor yo voy por la vida marcando mis límites, con toda rudeza y con toda aspereza, para que los demás mejor tengan cuidado en acercarse. Entonces, es lo que está pasando con este eneatipo 8. Pero ese trabajo con la flecha 2 le va a ayudar muchísimo a encontrar ese niño lastimado y a abrazarlo, a integrarlo y a darle balance. Y se va a dar cuenta que los demás lo van a seguir respetando, admirando y queriendo y valorando, aunque tenga momentos débiles, momentos vulnerables, que los seres humanos no están esperando de él esos actos de heroísmo que él cree, porque él tiene un sentimiento siempre de protección. También en modo positivo él es muy, muy justiciero. Él es ese chico que quiere defender lo justo, proteger a los suyos, son muy protectores, muy defensores, y cree que si lo ven débil y vulnerable o que flaquee, los demás
no lo van a admirar y a respetar, que va a perder ese liderazgo que quiere tener, pero él está en una perspectiva equivocada cuando está de manera insana o desintegrada. Una vez hace el trabajo resolutivo que va a estar en el eneatipo 5, el trabajo de energización va a ser primero que nada en el eneatipo 2 y luego en el eneatipo 5 ya va a poder hacer un trabajo resolutivo donde esa distancia que él toma y ese retiro ya lo hace de una manera relajada, pero bien consciente de que es algo positivo para él tomar distancia y regular su tensión. No va a ser ya un movimiento de compulsión. Y bueno, pues esos serían las flechas y los movimientos del eneatipo 8, el poderoso del eneagrama. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video.